18 marchas. No es un número que se elige por capricho. Es el número exacto que necesita una máquina de 40 toneladas para no morir en el intento. 40 toneladas. Para que eso te entre por los ojos. Es como apilar uno encima de otro 5 autobuses urbanos llenos de pasajeros. Todo eso moviéndose, frenando, subiendo rampas, cargado hasta el último kilo permitido. Y dentro de esa cabina, un hombre manejando 18 relaciones de transmisión distintas, 2 palancas, divisores, subrangos, con la misma naturalidad con la que tú cambias de canal. Eso no es conducir un vehículo. Eso es ejecutar una partitura mecánica mientras el mundo te pasa por los espejos. La mayoría de la gente que ve pasar uno de estos por la autopista cree que es un coche grande. Que funciona igual, solo que más. Y esa idea no puede estar más lejos de la realidad. Un motor de camión no gira alto. No está hecho para eso. Está diseñado para vivir dentro de una franja muy estrecha, entre las 1000 y las 1600 revoluciones por minuto. Ahí es donde entrega todo su torque, toda su fuerza real. Fuera de ese rango, el motor empieza a trabajar en su contra. Consume más combustible. Se desgasta antes. Y en un vehículo que puede rodar 400.000 kilómetros al año, eso no es un detalle técnico. Eso es dinero. Mucho dinero. Un coche moderno con caja automática llega a 9 velocidades y ya lo venden como si hubieran reinventado la rueda. Un camión de trabajo real lleva el doble. Y no porque algún ingeniero quisiera complicar la vida del conductor, sino porque sin esas 18 relaciones, mantener el motor dentro de su ventana óptima sería imposible en condiciones reales de carretera. Y aquí está el problema que nadie explica bien. Cuando el salto entre una marcha y la siguiente es demasiado grande, las revoluciones caen de golpe al cambiar. El motor sale de su rango. Pierde empuje. En llano. Eso es un inconveniente. En una rampa cargado, eso puede ser el principio de una parada forzada en el arcén. Hay gente que toma decisiones sobre estas máquinas desde un despacho con el aire acondicionado a 20 grados, mirando hojas de cálculo, sin haber subido nunca a una cabina con carga real. Deciden cuántas marchas son suficientes, qué rangos de RPM son aceptables, qué márgenes de desgaste son tolerables. Y se van a comer a las 2. El transportista que sufre esas decisiones está en el arcén a las 3 de la mañana, calculando cuánto le va a costar ese día perdido, ese motor forzado, ese combustible quemado de más. Esa distancia entre el que decide y el que paga las consecuencias es una de las grandes vergüenzas de esta industria. Pero volvamos a la rampa. Estás subiendo con carga. El motor empuja fuerte, las revoluciones suben, y tienes que cambiar a una marcha superior para no pasarte de vueltas. Cambias. Y ahí es donde todo puede torcerse. Cuando las revoluciones caen por debajo de las 1000 RPM en una pendiente con carga, ya no estás ante un problema mecánico abstracto. Estás ante un camión que pesa 28, 30, 35 toneladas en movimiento, perdiendo velocidad en una rampa, con el motor sin empuje y el conductor con opciones que se reducen por segundo. Eso no es un inconveniente de manual. Eso es el tipo de situación que termina con un vehículo detenido en medio de una subida, bloqueando carril, con el motor forzado y el conductor sudando frío. Y el origen de todo es ese salto brusco entre marchas. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. Con una transmisión que tiene pocos escalones, cada cambio es un salto al vacío. Las RPM caen en picado. El motor sale del rango donde genera par. Y en llano eso te cuesta combustible y tiempo. En una rampa cargada, te cuesta el control de la máquina. Ahora multiplica esos escalones. Ponle 18 marchas a esa caja. El salto entre una velocidad y la siguiente se vuelve tan pequeño que el motor apenas lo nota. Cambias. Las RPM bajan un poco, pero siguen dentro del rango donde el motor trabaja con fuerza real. El camión no tropieza. Sigue empujando. El conductor mantiene el control sin tener que rezar entre marcha y marcha. Y en los descensos, eso también cambia todo. Porque mantener el motor en su rango óptimo en una bajada larga no es solo cuestión de eficiencia. Es lo que permite usar el freno motor de verdad. Ese freno que no se calienta, que no se desgasta, que no te deja sin respuesta en el kilómetro 8 de una bajada de montaña. Cuando el motor está en rango, el freno motor frena. Cuando está fuera de rango, los frenos de servicio hacen el trabajo que no deberían hacer solos.
Y los frenos de servicio tienen un límite de temperatura que, una vez superado, deja de ser un número en una ficha técnica para convertirse en un problema que se resuelve en el taller, o peor, en la carretera. Alguien que ha bajado una sierra con 40 toneladas encima sabe exactamente de qué estoy hablando. ¿Cuántos accidentes en bajadas largas tienen en el origen una transmisión con pocos escalones y un freno motor que no podía hacer su trabajo? Piénsalo un momento antes de seguir. Ahora bien, la pregunta que tiene sentido hacerse es esta. ¿Cómo metes 18 marchas en una caja de cambios sin que ocupe la mitad del bastidor? La respuesta no está en hacer una caja enorme con 18 posiciones en línea. Eso sería una barbaridad de tamaño y peso. La solución es más inteligente que eso, y viene de entender que una transmisión puede ser en realidad dos transmisiones trabajando juntas. Tomas una caja principal, digamos de 5 marchas. 5 posiciones sólidas, bien espaciadas. Y le acoplas una transmisión auxiliar que divide cada una de esas marchas en 3 subrangos. 5 por 3, 15 velocidades. 15 velocidades. En un paquete que no ocupa mucho más que una caja convencional de 5. Y si a eso le sumas un divisor adicional, una sobremarcha que añade 3 posiciones más, llegas a 18. Sin magia. Sin tecnología de laboratorio. Con ingeniería mecánica bien pensada, de la que se diseña para durar y no para impresionar en una feria. Hay conductores que llevan décadas manejando estas transmisiones y te explican la secuencia de memoria, como quien recita los pasos de un ritual que conoce con los ojos cerrados. Bajo atrás, mono abajo, primera, segunda, tercera. Y así hasta la 18, pasando por el bajo adelante, subiendo el mono, reordenando la lógica de la caja auxiliar cada vez que cruzas el ecuador de la transmisión. Escuchar esa secuencia en voz alta te da una dimensión muy concreta de lo que tiene que procesar un conductor experimentado en cada ruta. No es apretar un botón. No es un selector en la pantalla. Es conocimiento incorporado en los dedos, en los oídos, en la memoria muscular de alguien que ha subido a esa cabina miles de veces. Y eso tiene un valor que no aparece en ninguna hoja de especificaciones. Hay ingenieros que han diseñado sistemas de cambio automatizados sin haber pasado una semana completa al volante de un camión cargado en ruta real. Se nota en los resultados. Se nota cuando el sistema decide cambiar en el momento equivocado, cuando la lógica del algoritmo no coincide con la lógica de la rampa que tienes delante. El conductor que conoce su transmisión manual toma esa decisión en décimas de segundo, con información que ningún sensor le va a dar. El sonido del motor, la vibración del chasis, la sensación del volante. Eso no se programa. Se aprende. Este tipo de conocimiento es exactamente el que la industria prefiere que quede en el taller y no salga de ahí. Y aquí viene algo que me parece que vale la pena detenerse a pensar. El motor de estas transmisiones de 18 marchas, en las versiones más trabajadas, desarrollaba unos 380 caballos en el rango de trabajo habitual. No, espera, estoy mezclando versiones. En la configuración de alto par con turbo compuesto eran 430. Y eso en una época en que muchos fabricantes europeos todavía andaban ajustando sus cajas de 6. 430 caballos con 18 marchas para aprovecharlos. Eso es una máquina que respeta al conductor que sabe usarla. ¿Tú has manejado alguna vez una transmisión de este tipo, o conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntalo en los comentarios, porque hay detalles de esa experiencia que no salen en ningún vídeo técnico y que vale la pena que queden escritos. Gestionar todo eso mientras conduces decenas de toneladas, en condiciones que no siempre acompañan, no es conducir. Es operar. Y hay algo que los que nunca han subido a una cabina no terminan de entender del todo. Cada cambio de marcha en un camión es una decisión técnica con consecuencias reales. Cuando bajas de cuarta a tercera, la relación de transmisión aumenta, las ruedas giran más despacio, el motor sube de vueltas y entrega más torque al suelo. Más fuerza para mover la carga. Cuando subes de cuarta a quinta, la relación disminuye, las ruedas pueden girar más rápido, el motor baja de vueltas y el consumo cae. Ideal para autopista en llano, a velocidad constante. Pero si ese camión pierde velocidad por cualquier motivo, hay que bajar de marcha de nuevo para recuperar la fuerza. Y eso ocurre más veces de lo que parece en una jornada real. Es un equilibrio constante entre fuerza y velocidad, entre consumo y control. Y gestionarlo bien, con 18 opciones disponibles, es exactamente lo que separa a un conductor experimentado de uno que todavía está aprendiendo a leer la máquina. Ahora viene el debate que de verdad tiene enjundia en el sector. Las transmisiones automáticas en camiones. Para un conductor nuevo, la automática parece la respuesta obvia.
Menos cosas en las que pensar, menos margen de error, menos fatiga acumulada en trayectos largos. Y hay argumentos reales a favor. En tráfico urbano intenso, en rutas con muchas paradas, en condiciones difíciles de montaña donde el conductor está gestionando frenos, motor y pendiente al mismo tiempo, una automática bien calibrada puede hacer un trabajo decente. Pero los conductores con años de carretera encima tienen un rechazo que no es nostalgia ni cabezonería. Es experiencia destilada. Una transmisión manual bien operada por alguien que sabe lo que hace es más eficiente en consumo que cualquier automática. El conductor experimentado conoce su motor, conoce su carga, conoce la ruta metro a metro. Sabe exactamente cuándo cambiar para que el motor esté siempre en su punto óptimo de par, sin pasarse de vueltas y sin quedarse corto. Ningún algoritmo tiene ese contexto completo. Ninguno. Y cuando algo falla, la diferencia se vuelve brutal. Una caja manual se repara. Es mecánica directa, comprensible, con piezas que existen en cualquier taller con algo de nivel. Una caja automática moderna, con su electrónica, sus solenoides, sus módulos de control y sus actualizaciones de software, puede dejarte parado en un depósito de carga esperando un técnico especializado que igual no aparece hasta el día siguiente. Y ahí está la imagen que a mí me resulta difícil de digerir. Hay un ingeniero en algún despacho con aire acondicionado que diseñó esa complejidad para un papel, que la validó en simulación y se fue a casa a las 6 de la tarde con la conciencia tranquila. El transportista que al día siguiente tiene la mercancía retenida, el cliente llamando y el contador de pérdidas corriendo es otro. Siempre es otro. El que diseña nunca es el que paga. Y eso, en la industria del transporte, se nota en cada decisión de ingeniería que prioriza la sofisticación sobre la reparabilidad. Por eso la transmisión manual sigue siendo la opción dominante en casi todo el continente americano, en Asia, en Australia, en Nueva Zelanda. No por tradición ni por resistencia al cambio. Por lógica económica y por control real sobre la máquina. Y ahí está el fondo de todo esto. 18 marchas no son una complicación caprichosa. Son la respuesta de la ingeniería real a un problema real. Mantener un motor enorme dentro de su rango óptimo en todas las condiciones posibles, con el máximo control y el mínimo desgaste. Cada marcha tiene su razón de ser. Cada cambio que hace ese conductor afecta al consumo, a la seguridad, al desgaste del motor y de los frenos, y a si ese camión llega o no llega a su destino en las condiciones previstas. Eso es lo que hay detrás de cada engranaje. La próxima vez que veas un camión subiendo una rampa, escucha cómo trabaja el motor. Si el conductor sabe lo que hace, ese motor va a sonar igual de arriba que de abajo. Eso es lo que significan 18 marchas bien usadas. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.